Dios los bendiga. No alcanzan las palabras para decirle al Padre la gracia que ha tenido por cada uno de nosotros, por habernos rescatado de ese mundo de oscuridad y tinieblas, como ovejas perdidas que andábamos. Nos trajo a su redil, este redil que, más allá de las circunstancias, dificultades que a veces encontramos cada día, que se nos presenta, Él es fiel. Como dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. Y su verdad está en su palabra. Hoy, hermanos, quiero hablarles de uno de los 4 elementos que componen la tierra. Este elemento es fundamental porque alrededor de este elemento se han desarrollado pueblos, ciudades y naciones. El agua es el componente principal de los seres vivos. De hecho, se puede vivir meses sin alimento, pero solo se sobrevive unos pocos días sin agua. Cada cuerpo humano, al nacer, tenemos un 75% de agua en el cuerpo. Y llega a un 60% en la edad adulta. Este agua, este 60%, se encuentra en el interior de las células de nuestro cuerpo. El resto es la que circula en la sangre y baña los tejidos. En el agua de nuestro cuerpo tiene lugar reacciones que nos permiten estar vivos. El agua es el medio por el cual se comunican las células en nuestros órganos y por él se transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos. Gracias a la elevada capacidad de vaporización del agua, podemos regular nuestra temperatura. ¿Cómo? Sudando o perdiéndola por las mucosas, cuando las temperaturas exteriores, como ahora, son muy elevadas. El agua es la sustancia más abundante del planeta y la única que se encuentra en la atmósfera. Está en 3 estados: líquido, sólido y gaseoso. Y hay una frase leyendo esto, porque me llamó la atención, porque en la Biblia esta palabra agua aparece en el Antiguo Testamento 582 veces. Y 80 veces en el Nuevo Testamento. Encontré una frase que dice: el agua es un salvavidas en el que no podemos respirar. Cada uno de nosotros dentro del agua no puede respirar. Pero sin llevarla dentro de nosotros, no podemos vivir.
Entonces, leyendo esto, hay un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es de Jesús y la mujer samaritana. Esta bella historia que nos muestra que Jesús puede hacer de cualquier pecador una persona salva. Tal vez si estamos dispuestos a hacer lo que Él pide. Imagínense, usted cierre sus ojos, imagínese que va caminando bajo un intenso sol y a la hora de mediodía y está cansado y tiene sed. Estoy seguro que si usted o yo, estoy seguro que caminando bajo un intenso sol a esa hora, le pediría a usted agua a un extraño, a un desconocido, para calmar, ¿qué cosa? La sed que como ser humano tiene. En cambio, en este caso, el que va a dar mucho más, refiriéndome al pasaje de la Escritura, es el sediento, pues dará el regalo que es la salvación y la vida eterna. Jesús, en este pasaje, rompe un poco el esquema que tenía el pueblo judío con el resto de los pueblos. ¿Por qué? Dice, como recién decía la pastora, que había dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte y su capital era Samaria. Dice que fueron tomados por los asirios y deportaron a muchos judíos a Asiria y trajeron extranjeros que se establecieron allí para ayudar a mantener la paz. Eso lo podemos leer en Segunda de Reyes 17:24. Dice así la palabra, y la leo en el nombre precioso de Jesucristo. Se la voy a leer de otra versión, aunque aparezca en el visor la Reina Valera. Dice, el rey Asiria transportó grupo de gente desde Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarvaim, y los reubicó en las ciudades de Samaria en reemplazo del pueblo de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron sus ciudades. Por lo tanto, de la mezcla de extranjeros y judíos surgió la raza mixta, odiada por los judíos del reino del sur, no del norte, llamado Judea, quienes la consideraban impura. La mayoría de los judíos hacían todo lo posible para no viajar por Samaria. Tomaban rutas más largas con el propósito de no juntarse con los samaritanos.
De esta manera el Señor Jesús, nuestro Señor, como le dije antes, rompió ese esquema racista y decide pasar por allí. Y se sienta a descansar en el transcurso del camino junto al pozo de Jacob. Eso lo pueden leer en Juan, capítulo 4, versículo 4, 5 y 6. En el camino, dice en el versículo 4, tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Luego, dice, una mujer samaritana llega a sacar agua y se sorprende que el Señor Jesús, siendo judío, le hablaba y además le pidiera agua. En el versículo del mismo capítulo, 7 y 8 y 9. Dice, la mujer percibe que es judío. ¿Por qué? Por la forma de vestir y por su forma de hablar. Dice el versículo 7, 8 y 9. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. ¿Por qué me pides aguas para beber?, le dice la mujer. Jesús se le contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Por esta razón, este pasaje nos muestra la humanidad del Señor Jesús, pero también el interés que tenía por las almas, sin importar la raza, posición social o los pecados que había cometido. El Señor mostró interés por esta mujer, explicándole por medio de una parábola que Él podía darle esa agua espiritual que saciaría la sed de su alma. Siguiendo en el mismo pasaje, en el versículo 13 y 14 dice, Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Se refería a la agua del pozo. Pero todos los que beban del agua que yo doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por lo tanto, de la misma manera que el cuerpo nos pide beber agua cuando tenemos sed, el alma, nuestra alma, también necesita saciar la sed espiritual. Pero cuando esto ocurre, generalmente el ser humano busca saciar esta sed en cosas equivocadas. Algunos lo hacen con placer sexual, otros
lo buscan en el dinero, en el alcohol, las drogas o incluso en otras personas. La Biblia nos enseña que estas cosas no son nuevas. De hecho, muchas citas bíblicas en el Antiguo Testamento nos muestran que lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel cuando corrían tras sus deleites y abandonaban al Dios viviente. Al final, sus malas decisiones los llevaban a situaciones trágicas y difíciles. Como lo dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Pues mi pueblo, dice, ha cometido dos males. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Al igual que el pueblo de Israel, esta mujer que se encuentra con Jesús sin saber quién era, también había tomado malas decisiones en su vida, lo que había llevado a tener 5 maridos. En el capítulo de Juan 16, 17 en adelante, podemos ver, dice: Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. En el siguiente versículo le dice la mujer, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Por esta razón, el Señor Jesús quería enseñar a esta mujer samaritana algo que en ese momento ella no podía entender, debido que creía erróneamente que recibiría un agua que saciaría su sed física para no tener que volver al pozo cada día, como lo dice el versículo 15 del capítulo 4 de Juan. El Señor quería enseñarle el paralelo que tienen las cosas físicas y las espirituales, mostrando de esta manera que Dios es la única fuente de agua que saciaría tu vida y mi vida. Si leemos el Salmo 36, 9, dice, pues tú eres la fuente de vida, la luz con la que vemos. En conclusión, la gran enseñanza que nos deja esta palabra es que Dios es el único que puede saciar tu vida y mi vida y nuestra alma. No existe nada en esta tierra que pueda hacer feliz al hombre, sino la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Y en el Salmo, te dejo este Salmo para que pienses. El Salmo 16, 11. Dice así el salmista:
En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Yo le doy gracias a Dios por haber compartido esta palabra. Este siervo torpe que alguna vez en este tiempo que ha vivido se encontraba como esa mujer samaritana, pensando que la confianza la podía dar ciertas cosas o ciertas personas, hasta que me llevaron a los pies del Señor. Hoy ruego al Señor para que, como vasijas que somos, no tengamos grietas y seamos llenos de esa agua que Él proporciona, que nos da la salvación y la vida eterna. Hoy ruego porque cada uno de nosotros seamos esa vasija de barro formada por Él, sin grietas, para que cada día tengamos un poquito más de agua y cada día más seamos llenos por Él. Hoy ruego por aquellos que aún no han abierto su corazón al Señor. Yo estuve también como esa mujer, como lo dije antes, y tú puedes estar en ese lugar en este momento. Pero recuerda, la única persona, el único Dios que te puede dar la felicidad es Dios, a través de su Hijo Jesucristo. No importa el pecado que hayas cometido, ni en la situación que te encuentres. Recuerda que cada uno de nosotros fue esculpido en la mano de Dios. Y Él, a pesar de tus errores, de tus faltas, Él te ama. Está a la puerta. Déjalo entrar en tu corazón. Ábrele ese corazón, porque Él te ama. Estés presente o no estés viendo por a través de las redes sociales. Confía en el Señor. No temas. No temas. Te lo dice 365 veces en la Biblia. Te lo está diciendo cada día del año. No temas. Recíbelo. Abre tu corazón y déjalo que te llene con esa agua que te va a traer la salvación y la vida eterna. En el nombre precioso de Jesucristo, le doy gracias por darme la oportunidad, como siervo torpe, de ser este cartero, de ser este mensajero. Que tu palabra llegue al corazón de cada uno de aquellos y obre transformándolos a ti. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.